Estimados todos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la tercera sesión de planificación de la investigación. Esta semana vamos a tener el tema de los desarrolladores gráficos. Sean todos bienvenidos. Como cada semana vamos a trabajar con la actividad. Después vamos a trabajar con el tema. Y finalmente tenemos el análisis de la rúbrica para identificar los puntos a calificativo, el describir y diseñar a través de un organizador gráfico los elementos que conforman la estructura final del trabajo de investigación, permitiendo su integración para compartir su lectura para esta actividad. Realiza el análisis de los elementos que conforman un documento, relaciónalos y describe a través de una presentación de tu elección. Se anexan opciones, cada uno de los apartados, destacando la importancia y características de cada uno de ellos. Ilse, buenas noches, ¿en qué le puedo servir? No, doctora, discúlpeme, pasa que no escuchaba bien, como que se escuchaba entrecortado, pero creo que era ¿Alguien internet. más tiene? Disculpe. Ok. Bueno, creo que mi señal está bien. Sí, ¿es mi señal? ¿Sí se está cortando el sonido? Ok. Permítanme un segundo. Pero espero que se escuche un poquito mejor. Parece que ahora sí ya cargó. Ok, les decía que vamos a realizar el análisis de los elementos que conforman un documento final de investigación. Vamos a relacionarlos y a describir a través de una presentación de nuestra elección, pero se anexan opciones. O sea, tenemos que trabajar con las opciones que nos está dando la plataforma, cada uno de los contenidos y características de cada uno de ellos. Bueno, los temas que nos está solicitando la actividad son título, dedicatorias y agradecimientos, el índice, la introducción, los capítulos de trabajo que son protocolo de investigación, marco teórico, resultado de la investigación, análisis de los resultados y conclusiones, bibliografía y anexos. Ahorita que pasemos a la parte del tema, vamos a platicar acerca de cómo es el tipo de contenido que vamos a presentar, ¿de acuerdo? Para cada uno de estos. Entonces, punto número 1, lo que tenemos que hacer es investigar cada uno de estos elementos. Vamos a investigar qué es un título, qué es una dedicatoria, qué es un agradecimiento, qué es un índice, etcétera. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros hayamos investigado esta información, esta lista de contenidos, nuestro siguiente paso va a ser elaborar una presentación. Un desarrollador gráfico es una presentación, ¿no? Como si fuera PowerPoint, pero pues no podemos utilizar PowerPoint, ¿ok? Dentro de las opciones que a nosotros nos está dando la plataforma,
tenemos en una primera instancia a Emace. ¿Ok? Emace es una plataforma en donde los usuarios pueden crear, gestionar y compartir presentaciones. Emace es una plataforma muy bonita, más o menos tiene el mismo contenido de Canva, ¿no? Pero pues evidentemente, ¿no? Con slides diferentes, con temáticas diferentes, etcétera. Tenemos también Canva, que es un manejador igual de presentaciones. Podemos hacer muchísimo diseño gráfico. Más bien Canva es una plataforma de diseño gráfico, que entre muchas cosas que se pueden hacer, también están las presentaciones. ¿De acuerdo? Entonces, pues Canva es una de nuestras opciones. Luego tenemos Powtoon. Powtoon es un creador de videos, más bien. En Powtoon lo que nosotros podemos hacer son presentaciones dinámicas, grabadas con voz, ¿no? Con explicación. Y lo que se termina presentando es un MP4, es un video, ¿de acuerdo? Entonces, también es una opción que nosotros podemos manejar. Finalmente, creo que la más conocida es Prezi, porque de todas estas creo que es la más antigua en el mercado. Prezi tendrá tranquilamente unos 13 años en el mercado, y es una plataforma y aplicación que ayuda a realizar presentaciones dinámicas y atractivas, ¿no? De hecho, Prezi fue de las primeras en utilizar la parte dinámica, ¿no? En las presentaciones. Fue de los primeros programas en permitirnos hacer esto. Entonces, bueno, de todas las presentaciones que nosotros tenemos acá, de todos los desarrolladores gráficos, pues la indicación que se nos está dando es que elijamos uno. ¿Ok? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo elegí Canva. ¿Ok? Elijo Canva, me voy a Canva, hago mi presentación, ¿ok? Y posteriormente, una vez que yo tenga mi presentación, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Ok? voy a dejarles de compartir durante un minuto y les voy a pasar a Canva. ¿Ok? ¿Me indican si ya vemos, por favor, la presentación? ¿Ya estamos viendo Canva? Sí, muy bien, gracias. Ok, bueno. En el caso de Canva, por ejemplo, acá tenemos en proyectos, nos vamos a proyectos y tenemos pues una serie, ¿no? de slides que nos pueden ayudar en un momento dado a generar una presentación, por ejemplo. Entonces vamos a suponer que yo elijo esta de acá, esta es la que me gustó. El trabajo, ¿no? En el caso de Canva, es muy similar al trabajo que nosotros hacemos en PowerPoint, ¿de acuerdo? Pues tiene pues una serie de cuadros de diálogo que podemos ir modificando para poder desarrollar nuestra presentación. Entonces acá ponemos, por ejemplo, contenido de una tesis. ¿Ok? Y vamos a modificar, ¿no? Modificamos el tamaño de letra,
bueno, el manejo es igual al que estaríamos teniendo en un PowerPoint, ¿no? Entonces vamos acomodando pues los contenidos como los vayamos necesitando, ¿no? Por ejemplo, entonces vamos a suponer que a través de los slides vamos desarrollando lo que es la presentación, el contenido de lo que querramos hacer, ¿no? Cada uno de los contenidos que nos pide la presentación, que es título, índice, no, es una presentación, ¿ok? De manera que no debe de estar así súper cargada de información, pero sí debe tener, ¿no? Como que lo mínimo necesario con las especificaciones de la investigación, ¿no? Se nos pide investigar, pues hay que presentar un contenido. Al ser una presentación no es muy amplio. En caso de las referencias, al ser una presentación no son obligatorias las referencias, ¿ok? Las referencias de trabajo. No son obligatorias, perdón, no son obligatorias las citas. Al final sí me pide las referencias. Es parte de lo que me evalúa esta actividad. Pero las citas, ¿no? Como es una presentación, no es obligatorio presentar las citas dentro del trabajo. Bueno, vamos a suponer que ya hice el desarrollo de la actividad como se me ha solicitado, preparé mi presentación. ¿Cómo la voy a compartir? La mayoría de estos desarrolladores gráficos, tanto Canva como como Powtoon, quedan un poco pesados. No todos son compatibles con la plataforma ISO. Eso en primera instancia. En segunda instancia, pues la idea es calificar el uso de la plataforma como tal, ¿ok? Entonces, para que nosotros podamos compartir nuestra presentación, nos vamos a ir aquí arriba donde dice compartir y vamos a abrir el cuadro de diálogo, ¿ok? Normalmente estas cuatro plataformas, todas nos dan la opción de enlace público. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos que buscar es el enlace público. Voy a copiar el enlace público, crear un enlace público para ver. ¿Ok? Y este enlace público es el que voy a pegar en mi documento de Word. ¿De acuerdo? Voy a hacer mi portada normal como en el de una actividad tradicional que yo esté trabajando y voy a pegar este enlace que ya creé. ¿De acuerdo? Si ustedes observan, la presentación es dinámica. Eso es lo que sucede con Canva. Que Canva, pues casi todas las presentaciones tienen este dinamismo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a calificar, que estemos trabajando con Canva o con Powtoon o con cualquiera de las opciones dadas y la única forma de poderlo ver es a través de un enlace. Canva tiene otras formas de compartir nuestra información, que es a través también de un PDF. Lo podemos descargar como PDF, pero en la mayoría de los casos queda muy pesado para compartir dentro de la plataforma. Entonces, lo ideal es compartir el enlace para que podamos revisar la actividad. ¿Dudas, chicos, de esto, de la forma en la que vamos a compartir nuestra actividad? Por mi parte no, doctora. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Anilú, buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. Yo sí, maestra. Lo que pasa es que no, o sea, no me queda claro. Entonces, de las actividades que enumera,
quiere decir que tenemos que hacerlas en una presentación en cualquiera de los formatos que se mencionan en la actividad. Sí. O sea, primero vas a hacer tu investigación, vas a investigar qué es un título, qué es un índice, qué es una dedicatoria, qué es un agradecimiento. Una vez que tengamos eso, vamos a elaborar una presentación. Solamente podemos elaborar la presentación en cualquiera de los 4 indicadores que nos está, en plataformas, perdón, que nos está dando la actividad, que es Powtoon o Canva o Prezi, ¿ok? Escoges uno y con ese vas a trabajar. Una vez que hayas desarrollado tu actividad, lo que me vas a entregar, lo que me vas a compartir es el enlace a esa actividad. Ok. Bueno, entonces serían puras conceptualizaciones, como quien dice, de lo que es título, dedicatorias, agradecimientos y todo esto. Es que ya había visto más o menos cómo era la actividad, pero no me quedé pensando si había que hacer algo ahí de esa forma o si eran conceptos solamente. Solo son conceptos. Ya. Bien. Gracias, maestra. ¿Sale? Muy bien, voy a dejar de compartir. Regresamos a la presentación. ¿Anilú? Sí, ay, maestra, perdón, otra duda que me quedó. En cuanto a las referencias, pues es que, bueno, ya ve que casi siempre todo el manejo de referencias se ha hecho para que vayan en formato APA. Entonces, mi duda es, al final de la presentación, ¿las tengo que incluir en la presentación o por aparte en un texto de Word le tengo que enviar las referencias respectivamente en formato APA o cómo sería ahí? Las referencias que utilizaron para elaborar la actividad van dentro del documento que me vas a entregar. Tú me vas a entregar a mí un documento, tu portada, luego tu enlace a tu presentación y luego van las referencias. Ah, o sea, el enlace entonces va a ir insertado en el texto de Word como siempre la enviamos. ¿Sí? Ya, sí. Gracias, maestra. Pegas tu link, lo sí. Pegas en tu hojita de Word y sí. Listo. Y ahí me vas a poner las referencias. Solo van referencias, no van citas, porque siendo una en presentación no es obligatorio el uso de la cita. Sí. Gracias, maestra. Ok. Reina, buenas noches, ¿le escucho? Sí, buenas noches, doctora. No es obligatorio el uso de citas, pero si quisiera usarlo, sí ya podría ser cita textual, parafraseo y las referencias sí, en el documento de Word. Sí se puede. Okay, yo prefiero citas. Yo en lo particular casi no lo uso, o sea, no uso citas cuando son presentaciones por el espacio, que luego es muy poco. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Sale? Cándida, buenas noches, le escucho. Gracias, doctora, buenas noches. Con una inquietud, por ejemplo, si yo utilizo o reutilizo una imagen, una figura, según APA se cita, pero en la presentación también debo de citarla o esa imagen. No, no es necesario. Ah, ok, perfecto. Entonces ya en el documento de Word como no es necesario citar. Se la ingreso. Gracias, doctora, muy amable. Sí. Mucho gusto. Angélica, buenas noches. Buenas noches, doctora. Una pregunta. ¿Puedo, el texto puede ir justificado? Sí, aquí es libre, ¿eh? Aquí Okay, ahora sí que la presentación es completamente libre. Gracias, doctora. Fuentes, colores, imágenes, es libre. ¿Todo bien? Vámonos con lo que es el contenido. Les voy a explicar cada uno de los contenidos que vamos a trabajar. En función de eso, es como nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad. O sea, de forma similar.
no quiero decir que tengan que poner en su presentación exactamente lo que les digo, sino de forma similar qué es lo que se está buscando en conocer con respecto de cada uno de los contenidos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con forma y contenido. Bueno, esto es general, es información general, de hecho no lo pide la presentación, no lo pide la actividad, pero está dentro del contenido que nos da la universidad, entonces, pues por eso lo consideré. En el caso de forma y contenido, toda la información relacionada con el tipo, toda la información tiene que ir relacionada en el tipo de letra aceptado. Ya habíamos comentado que para APA los tipos de letra aceptada son aquellas que no tengan serifas, es decir, aquellas que no tienen adornitos, no parecen mano escrita, no parecen letra así de rockero o algo así. O sea, todo eso se considera una serifa. Todo lo que tenga un diseño, ¿ok? Se considera una serifa y no es permitido dentro del formato APA. El formato APA lo único que permite son las letras tipo en máquina de escribir que no tienen ningún tipo de adorno. En el caso particular de nuestra universidad, la Universidad ISU tiene asignado Arial para el desarrollo de las actividades. No quiere decir que sea la única fuente aceptada por APA, pero sí es la designada por la universidad. Luego, el tamaño. En el caso de APA, siempre trabajamos nuestras fuentes en tamaño 12. 14 se puede usar para títulos de primer nivel y en 10 y 8 se puede utilizar como índice o subíndice, dependiendo del tipo de investigación que nosotros estemos trabajando, ¿no? Por ejemplo, también se puede utilizar como cuerpo de tabla. Ya habíamos comentado que podemos disminuir el tamaño de fuente para hacer mucho más estructurada una tabla en formato APA. Márgenes siempre son de 1 pulgada. No, dentro de los márgenes no usamos ningún tipo de decoración. No podemos utilizar líneas alrededor de la hoja ni ningún tipo de decorado. No está permitido marca de agua, logotipos, etcétera, ¿no? Dentro del documento, las hojas del documento deben ser diáfanas. Todo blanquito, todo blanquito. Ok. Nos dice que el estilo de citación que se requiere emplear y la manera de presentar la bibliografía es APA 7. En el caso de APA 7, el estilo de citación siempre es autor y año, con excepción de la citación web. ¿Ok? Cuando nosotros estamos citando páginas web, hay distintas formas de citar dependiendo del tipo de página web con la que estemos tratando, ¿de acuerdo? Si es una página web dinámica que cambia todos los días, por ejemplo, la página de un periódico es una página web dinámica. Todos los días vas a encontrar cosas nuevas. Pero si yo entro a la página de la ONU, que es una página de una organización, los contenidos legales y estructurales de la página no cambian todos los días, ¿ok? El hecho de que sea una organización, un organismo más bien, hace que citemos de una manera particular. Entonces, en el caso de la cita, siempre es nombre más año, con excepción de cuando nosotros citamos en web. Bueno, esa es la generalidad, ¿no? De cómo manejamos el formato APA para los documentos. ¿Qué es un título? El título, chicos, van a encontrar que hay dos formas de definirlo.
desde el punto de vista de la metodología de la investigación y desde el punto de vista de APA. En ambos casos, lo importante o lo más importante en lo que coinciden es en el hecho de que debe ser específico. Un título debe de evitar la ambigüedad en el contenido del documento con el que nosotros estamos trabajando. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si mi título de mi trabajo es Análisis de las consecuencias del estrés en empresas mexicanas. O sea, está súper ambiguo eso, porque primero me dice empresas mexicanas y yo no puedo saber qué tipos de empresas se refiere. Y generalmente no utilizamos universos tan grandes como para hablar de todas las empresas de un país. O sea, sería, aunque yo trabaje únicamente con una parte de esa población, ¿no? Sea haya calculado una población representativa, aún así sería un universo enorme, ¿no? De todas las empresas que existen en México. Entonces, debemos ser muy, muy específicos. ¿Qué tipo de empresa me interesa? Pues a mí me interesan las empresas productivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, indicar análisis, ¿no? De las empresas productivas en México con respecto de el impacto de los aranceles en la era de Donald Trump, ¿no? Si yo produzco, ¿cómo está mi cadena de suministros? ¿Cómo está desarrollada? Y qué características tiene, ¿no? ¿Se impacta o no se impacta por los aranceles, por decir algo? Entonces, la primera característica que tiene que tener un título es que debe ser específico. La segunda característica tiene que ver con el uso del lenguaje. No debemos utilizar anglicismos ni palabras que no existan porque no están autorizadas por la Real Academia de la Lengua, independientemente de que estén de moda, ¿no? O creamos que sean en este momento políticamente correctas. Si no forman parte de nuestro lenguaje, no debemos de utilizarlas en un documento formal de tesis, ¿ok? No debemos de utilizar tampoco lo que son, pues, insultos, palabras altisonantes, ¿no? Parece obvio, ¿no? Pero pues de repente sí me ha tocado encontrar documentos que me utilizan palabras altisonantes. Entonces, no se deben de utilizar ningún tipo de palabra altisonante o grosería o este tipo de pues de contenidos, ¿no? O sea, no está permitido dentro del trabajo que nosotros llevamos a cabo. Otra cosa es el número de palabras que yo puedo utilizar en un título. El máximo son 20 palabras. Pudiéramos creer que 20 palabras es más que suficiente para un título, pero sucede que a veces me utilizan más de 20 palabras. El límite son 20 palabras. Palabras en otro idioma, de preferencia evitarlas. Si tenemos el concepto en español, preferentemente utilizamos el concepto en español. Ahora, si el concepto no existe en español, vamos a utilizar la palabra extranjera, indicando, ¿no?, cuál es su significado más aproximado en español. Y aplica para cualquier lengua extranjera, incluyendo lenguas nativas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lengua maya,
¿no? Las palabras no es que tengan una traducción literal. Muchas de nuestras palabras o muchas de nuestras expresiones en lengua maya significan un contexto, no una palabra como tal, ¿no? Es una idea, por lo general, más que una palabra en específico, ¿ok? Entonces, pues debemos de poner una traducción. Esto con respecto del título. No podemos poner títulos al 100% en lengua extranjera. Eso también es otra característica. Bueno, ¿qué pasa con las dedicatorias y los agradecimientos? Una dedicatoria es la única página libre que tenemos en toda la tesis. Toda la tesis está marcada por el formato APA, ¿no? Que si el margen, que si no uses pie de página, que cómo se enumera, que cómo se ponen los títulos, título de primer, segundo y tercer nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo un contenido lo que es APA. La dedicatoria y el agradecimiento son las únicas dos páginas donde no se aplica APA. Puedes utilizar la fuente que quieras, en el tamaño que quieras, en el color que quieras. Puede tener imágenes, puede tener marca de agua. O sea, cada quien decide el diseño de estos dos contenidos en la tesis. No digo dos páginas porque hay quienes de agradecimiento manejan 4 o 3 páginas, entonces no son 2 páginas. O sea, tenemos libertad en extensión y en contenido en este caso. Las dedicatorias son elementos en donde yo agradezco a las personas que contribuyeron al desarrollo del proceso de investigación como tal. ¿Ok? Si a mí me apoyó una empresa, vamos a suponer que en mi análisis del impacto de cómo impactan los aranceles a las empresas productivas en México en función de su cadena de suministros o su logística, por ejemplo, Bimbo me dio la oportunidad de llevar a cabo mi investigación dentro de sus plantas a nivel nacional para poder determinar cómo iba a impactar en la cadena de suministros y los costos y shalala. Entonces, a quien debo dedicar o dentro de las dedicatorias tiene que estar esta empresa. Le dedico a Bimbo y perdón, le agradezco. Los agradecimientos son a las empresas. Una disculpa. Le voy a agradecer a Bimbo, ¿no? El apoyo dado, así como a los gerentes y shalala. Los agradecimientos son a quienes han contribuido al desarrollo del documento. Las dedicatorias, ahora sí, son personales. Las dedicatorias son las personas que son importantes en la vida del autor y a quienes se les quiere dedicar, pues, el esfuerzo realizado para poder desarrollar la actividad, ¿ok? Entonces, vamos a dedicar, normalmente acá entran padres, hijos, pareja, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, normalmente es la familia, entran los religiosos, aquí es donde podemos hablar de religión, agradecemos en el caso particular, pues de la religión que cada quien profese, ¿no? Entonces, dedicatorias hacia las empresas y a quienes apoyan el desarrollo del documento, dedicatorias hacia la familia y parte personal, agradecimientos hacia las empresas y quienes apoyan el desarrollo de los documentos, 2 páginas que son libres, 2 contenidos que son libres, en fuente, color, contenido, etc. El índice. Normalmente el índice es una tabla, se define, encontramos que se define casi siempre como una tabla y es una tabla indicativa de la posición que guardan cada uno de los elementos que son contenido de la tesis,
¿ok? ¿Para qué nos sirve el índice? Para poder identificar la ubicación de cada uno de los contenidos, ¿ok? Eso es lo que nosotros definimos como índice. No tiene mayor indicación, o sea, se usa el tipo de letra que se encuentre o que esté siendo utilizada en el cuerpo del documento, lo mismo con el tamaño de la letra. Se sugieren los índices automáticos, es mucho más fácil para el autor ir posteriormente actualizando la ubicación donde se encuentra cada uno de los apartados, etc. Luego, tenemos lo que es la introducción. En el caso de la introducción, Cándida, ¿le escucho? Gracias, doctora. Aquí en el índice, como hay muchos formatos para presentar el índice, ¿hay uno específico para la tesis o también el formato puede ser dependiendo del contexto de mi investigación? Es decir, si es un tema que tiene demasiados subtemas, ¿puedo escoger en base a ello el índice o hay uno sugerido? Es que en realidad quien te va a determinar cómo vas a hacer el índice es la universidad. O sea, la universidad es la que cuando ustedes desarrollan tesis, les va a indicar de qué modo quiere el índice, si lo quieren en todo mayúsculas, que ya no se usa todo mayúsculas para APA 7, pero hay universidades, por ejemplo, la UNAM, los índices de la UNAM, muchos de ellos todavía están en solo mayúsculas. En el caso de la Universidad Autónoma de Yucatán, por ejemplo, es mayúsculas y minúsculas. O sea, depende más de la universidad que de cualquier otra cosa. O sea, es la universidad la que te determina el formato. Muchas gracias, doctora. Ok. Bueno, la introducción normalmente es el primer apartado que vemos dentro de la tesis y su contenido es un breve resumen o explicación del contenido de cada uno de los capítulos. En la introducción lo que yo debo de encontrar es qué es lo que presenta cada uno de los capítulos. El objetivo de hacer una introducción es que quienes están revisando el trabajo puedan a través de la introducción conocer un poco del contenido de todos los apartados que tiene el documento y puedan determinar si el documento les es útil o no en función de la investigación que ellos estén desarrollando. Entonces, el contenido de la introducción siempre es un breve resumen de todos los apartados que tiene la tesis. Luego, comenzamos a trabajar con los capítulos de trabajo. Los capítulos de trabajo incluyen protocolo de la investigación, que el protocolo de investigación lo que contiene es la estructura con la que nosotros vamos a trabajar. En este protocolo de investigación presentamos normalmente el contexto, una breve historia de lo que el investigador ha identificado y que le motivó a poder hacer el planteamiento del problema o cómo identificó el problema de investigación. Está el contexto, está el planteamiento del problema, donde se explica ya de forma específica cuál es el problema analizado. Luego tenemos la pregunta de investigación, tenemos variables, tenemos objetivos, tenemos subobjetivos de trabajo, tenemos indicadores en caso de que por el tipo de investigación requiramos utilizar indicadores, aquí es donde se presenta. Prácticamente el protocolo de investigación lo que contiene es la estructura de trabajo. Luego tenemos el marco teórico. En el caso del marco teórico vamos a presentar conceptos, definiciones, ¿no? Y contenidos, entre ellos otras investigaciones
que nos apoyen a sustentar la investigación. ¿De acuerdo? Para que yo pueda, por ejemplo, determinar una hipótesis, que recordemos que la hipótesis es la respuesta anticipada a la pregunta de investigación, para que yo pueda determinar una hipótesis, la misma tiene que estar sustentada por el marco teórico. Yo no puedo decir, este va a ser el resultado de mi investigación, si no hay una evidencia, ¿no?, previa que me ayude a sostener que se va a encontrar dicho resultado. ¿De acuerdo? Y esa evidencia previa siempre la encuentro a través de el marco teórico. Bueno, entonces, normalmente el marco teórico vamos a dividirlo en 5 apartados. En el primero son investigaciones. Presentamos investigaciones previas que hayan realizado otros autores y sus resultados. Luego presentamos conceptos, definiciones y teorías. Acá, más que la investigación como tal, lo que estamos viendo con conceptos y definiciones son los resultados de esas investigaciones, ¿no? De la investigación fulanita de tal, el resultado fue un modelo, el resultado fue un proceso, el resultado fue una definición, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en el segundo apartado tenemos métodos, procesos, definiciones y contexto. Conceptos, perdón. Luego tenemos en un tercer apartado la parte legal. Si existiera algún tipo de leyes o reglamentos que se relacionen con mi investigación, van en este apartado. Luego tenemos la parte ética de la investigación, si tenemos derechos humanos, derechos medioambientales, y cosas así, ¿no? Que se relacionen con nuestra investigación, acá lo ponemos, ¿no? Y finalmente vamos a presentar restricciones, o sea, si hay algún tipo de restricción para poder llevar a cabo la investigación, que pueden ser restricciones morales, pueden ser restricciones éticas, pueden ser restricciones legales con las que yo me esté topando al momento de querer hacer el trabajo de investigación, acá se debe de comentar, ¿no? Porque en un momento dado, este tipo de restricciones pudieran estar limitando el desarrollo de la investigación. Luego, tenemos el marco teórico. Tenemos el análisis de los resultados, los resultados de la investigación. En la parte de los resultados de la investigación, acá lo que nosotros estamos presentando es lo que hemos obtenido de la recolección de datos, ¿de acuerdo? Yo diseñé mi instrumento, el diseño de mi instrumento, shalala, es parte del protocolo de la investigación. Presenté mi instrumento de recolección de datos y yo decidí trabajar con un cuestionario o es un focus group o es una observación en participante o no participante, ¿no? Eso lo planteé en el protocolo, ¿no? Y en este apartado donde tengo los resultados, son los resultados en bruto, ¿ok? Vamos a suponer, por ejemplo, que mi instrumento de recolección de datos fue un cuestionario. Entonces, en este apartado de los resultados de la investigación, a lo mejor mi pregunta número 1 era definir el género, esto como datos demográficos, ¿no? Hombre, mujer. Entonces, el resultado de la investigación es que mi investigación la han contestado 300 hombres y 400 mujeres, ¿no? Entonces, acá voy a presentar el dato bruto. Contestaron 300 hombres y 400 mujeres y ya, ¿ok? En este punto no estoy diciendo si está bien o está mal, ¿no? No estoy analizando ni aportando nada a la parte de la investigación, simplemente estoy indicando cuáles fueron los resultados. Luego, en el análisis de los resultados, ¿no? Aquí sí ya comienzo a analizar
por qué me contestó X número de mujeres y por qué me contestó X número de hombres. ¿Con qué tiene que ver eso, no? Las mujeres participan más en el ámbito que yo estoy investigando, sí o no. Empiezo a estructurar una respuesta en función de los resultados en bruto que obtuve. Los empiezo a interpretar. Eso es el análisis de los resultados. Finalmente, con el análisis de los resultados ya puedo generar conclusiones. En mis conclusiones es el momento en el que yo puedo determinar si se ha alcanzado, ¿no?, lo que yo planteé como una referencia o no se alcanzó, ¿ok? Logré comprobar lo que planteé, perdón, como una hipótesis, logré comprobar lo que se planteó como una hipótesis, sí o no, ¿de acuerdo? Luego vienen, en las conclusiones, perdón, también vamos a presentar cualquier situación anómala que hayamos tenido. Si tuvimos errores en los planteamientos que hicimos, este es el momento de indicar, hubo determinados errores, esto fue un error, esto otro fue un error. Esto con la finalidad de que en próximas investigaciones, si hay otros investigadores que estén interesados en desarrollar el mismo tema, pues no hagan, ¿no?, los mismos errores, no realicen los mismos errores que ya cometimos nosotros, ¿no? Hay que indicar, pues, cuáles fueron las cosas que han salido mal durante el proceso de desarrollo de nuestras actividades de investigación. Luego viene la bibliografía, cuáles fueron las fuentes consultadas durante el desarrollo de nuestra investigación. La bibliografía tiene ciertas características. La primera es que se ordena en función, en orden alfabético, ¿ok? Ordenando alfabéticamente los apellidos de los autores con los que hemos trabajado. Pero cuando son muchísimas las referencias, ¿no? Una tesis debe tener al menos 200 referencias. Es con lo que se trabaja normalmente. Cuando son muchísimas, también se utiliza un segundo criterio. El primer criterio es el alfabético y el segundo criterio es por el tipo de referencia que estamos utilizando. Van en primer lugar las bibliográficas, referencias bibliográficas, solamente libros. En segundo lugar entran artículos científicos, luego revistas, luego entran periódicos, ¿no? Cosas que hayamos obtenido de hemerotecas, por ejemplo. Entran periódicos, luego viene acervo videográfico o películas, luego entrarían redes sociales y luego páginas web, ¿ok? En ese orden. Entonces, va en orden alfabético, sí, pero cuando son muchísimos también se ordenan por criterio. Entonces, primero va ordenado alfabéticamente todos los autores de libros, luego ordenado alfabéticamente todos los autores de artículos científicos y así, ¿ok? Luego tenemos los anexos. Los anexos son contenidos que ayudan a la mejor comprensión de lo que es la investigación que hemos realizado. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en la parte del contexto y hablamos del contexto y dentro del contexto expresamos ciertas características con respecto de determinadas ubicaciones, ¿no? Que ayudan a comprender mejor cuál es la problemática. A lo mejor estamos hablando de una problemática muy específica para Oaxaca, ¿no? Para el estado de Oaxaca. Entonces, para poder ayudar a comprender mejor esta explicación acerca del contexto, puedo poner en anexos, ¿no?, fotografías de lo que es en Oaxaca,
o puedo poner links, ¿no? A Google Maps, donde las personas puedan dirigirse a vistas, ¿no? Acerca de lo que es Oaxaca, por ejemplo, ¿no? A lo mejor yo estoy hablando de, no sé, de eventos de tipo cultural, ¿no? Y me estoy dirigiendo a zonas arqueológicas. Entonces, como anexos pongo folletos o pongo links, ¿no? A Google Maps de las zonas arqueológicas, por decir algo, ¿no? Entonces, los anexos son complementarios a la información que ya estoy presentando dentro de los contenidos del documento. Ojo, en APA 6, por ejemplo, APA 5 y APA 6 mandaban a anexos todo lo que eran tablas, imágenes, ¿ok? No podían ir dentro del documento de tesis. En APA 7 eso no sucede, ¿ok? Lo que van en anexos son informaciones complementarias, no van tablas. Las tablas van dentro del documento de tesis, no van imágenes. Las imágenes van dentro del documento de tesis. Entonces, sí tenemos que tener como que mucho criterio, ¿no? Para determinar si esto que estoy poniendo es un anexo o es un contenido que vaya dentro del documento, ¿no? Nuestro criterio se basa particularmente en el hecho de que sea parte de la información específicamente o que nos esté aportando para ayudarnos a comprender de mejor manera la información. Bueno, chicos, ¿qué es lo que se califica en esta ocasión en particular? En primer punto, o sea, esta actividad se divide en dos partes prácticamente. La presentación, que es el uso de cualquiera de los, pues de las plataformas indicadas por la actividad. Y luego la importancia y función de los elementos analizados, que ya es el contenido. ¿Ok? Ahí está la mayor carga de puntuación en esta actividad, porque sí me pide las referencias, pero en el caso de las referencias, la carga de puntos es poca, no es mucha la que nos da en este caso. Entonces, ¿con qué tenemos que cumplir? Muy, muy específicamente, 1, que utilicemos únicamente cualquiera de los 4 desarrolladores gráficos que nos dice la actividad. Y 2, que tengamos la información de todos los elementos incluidos en la actividad. ¿Dudas, chicos? ¿Algo que no nos quede claro? ¿Algo en lo que les pueda yo servir? Ilse. Sí, doctora, buenas noches. Nada más para que me quede aún más claro de lo que usted ha dicho, doctora. Entonces, es la presentación en cualquiera de esas 4 plataformas y en la presentación voy a definir, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aproximadamente 13 conceptos con sus destacando importancia, características, pero solo es estos 3 conceptos y ya ponerlo como usted lo explicó en Word, mediante el link, pero son 13 conceptos más o menos a especificar, a describir, a poner características, etcétera. Así es. Ok, gracias, doctora. Bonita noche. Igualmente. ¿Sería solo digital? No es necesario grabar video ni nada. No se graba video. Solamente se hace la presentación y lo que ustedes entregan es el link a esa presentación. Cándida, ¿le escucho? Gracias, doctora. Nada más si me puede hacer favor de repetir los 5 puntos que contiene el marco teórico. Me decía investigaciones previas y sus resultados, conceptos, definiciones y teorías, apartado legal, y me falta ese y las restricciones. La parte ética. Parte ética.
si se relaciona nuestra investigación con algún tipo de contenido ético y las restricciones. Muchas gracias. Y Si en el estuvieran. título comentaba que eran 30 palabras como máximo, ¿sí? 20. 20. Ok. 20 palabras como máximo. Muchas gracias, doctora. Ahora, ojo con eso. Son 20 palabras como máximo porque es lo que normalmente se maneja, pero no, ese punto en particular no está específico en APA. O sea, es lo que normalmente marcan las universidades. Perfecto, muchas gracias. Hey, buenas noches. Sí, o sea, solo es la descripción de cada uno de los puntos que nos indican la actividad. O sea, es explicar qué es un título, explicar qué es una bibliografía, ¿no? También nos pide explicar qué es la bibliografía. O sea, vamos a ir trabajando con cada uno de los puntos que nos pide la actividad. A sus órdenes. Chicos, recuerden por favor que estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan en el desarrollo de la actividad. Si en algún momento no encuentran cómo desarrollarlo de link para que puedan entregar, que me lo indiquen y ya vemos qué hacemos, ¿no? Si es en Powtoon, podemos ver cómo entregarlo. Si es en Canva, vemos cómo entregarlo, pero por favor que me contacten. ¿De acuerdo? Estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan con respecto al desarrollo de esta actividad. Con respecto a la actividad previa, ya está calificada, todo el mundo ya tiene sus comentarios. Les pido por favor revisarlo. Por ahí hay 2 que 3 trabajos que tienen comentarios que implican que hay que rehacer el trabajo. Entonces, por favor, chicos, revisen sus comentarios y nuevamente cualquier cosa estoy a sus órdenes. Les deseo a todos una excelente noche, que descansen y sigo pendiente. Buenas noches, doctora. Gracias.